Bueno, me avisas cuando. Listo, Santi. Vale. Bueno, primero buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar un poco de esta segunda parte de la charla sobre microservicios, la arquitectura de microservicios. Básicamente, esta parte va más enfocada a cómo nosotros podemos, cuando pasamos de una arquitectura monolítica a microservicios, hay muchos retos como tal que vimos anteriormente para cubrir todos los utilities que hablamos. Em, pero uno de ellos en específico, y es de que cuando los equipos van a pasar estos temas técnicos, se encuentran con algo muy grande que es cómo yo puedo comunicar mis microservicios, si los comunico entre sí, qué pasa cuando hay datos que se pierden, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso. em, y también vamos a dar una introducción y vamos a tener un espacio para hablar un poco del proyecto en el cual estamos trabajando, y que ustedes tengan como un poco de visión en nosotros que queremos lograr en Rappi con ese proyecto. Entonces, sin nada más que decir, pues empecemos. Perdón. Em, los speakers de esta charla, soy yo, Santiago Valle, ingeniero de software para el para el área de PSP, Fernando Arey, el líder de ingeniería de backend, y Jonathan Pinto, también ingeniero de software. Em, Bueno, básicamente con qué vamos a empezar y es primero como lo más básico y fundamental, cuando hacemos una arquitectura basada en sistemas distribuidos o microservicios, y es básicamente cómo funciona la comunicación en general de estos procesos. Hablando de esto un poco, tenemos lo que son en procesos y en procesos de comunicación internos. Básicamente, son las llamadas que podemos tener desde una red cuando son en procesos, y los interprocesos cuando son entre diferentes redes. ¿Esto en qué afecta? Esto afecta en varios temas a la hora de tener, digamos, esto bien claro en la construcción de microservicios, y es de que puede afectar en performance, puede afectar en la parte de manejo de errores, y puede afectar en distintas partes como tal de manejo de datos. Am, entonces, básicamente, podemos simplificar toda esta parte de procesos a interprocesos cuando hacemos una comunicación de un cliente con un servicio. Estamos manejando un solo proceso, y ellos se comunican a través de llamadas a funciones, y este, digamos, no tiene ningún tipo como tal de no bloqueo, por así decirlo. Cuando ya pasamos, lo contrario pasa cuando vemos un proceso de intercomunicación. Cuando tenemos, por decirlo así, dos clases separadas en dos diferentes procesos, tenemos que tener muy en cuenta esa parte entonces de manejo de errores y la parte digamos, de procesamiento. Eso es como lo básico y fundamental que hay que tener en cuenta antes de saltar a, a qué tecnologías vamos a usar, a qué tipo de estilo de comunicación vamos a tener, para tenerlo muy en cuenta. Eso es lo que se llama ICP o IP. Em, entonces, básicamente, ¿qué tecnologías hablamos cuando hablamos de interprocesos? Pues el abanico de tecnologías como tal es muy grande. Nosotros primero tenemos que tener en cuenta muchos factores, factores del equipo, factores del proyecto, factores principalmente de como tal de la idea de negocio, qué trade-offs voy a tener, si funciona para mí o no. Em, entonces es como tener muy en cuenta eso. Un ejemplo, nosotros no vamos a utilizar, por ejemplo, Kafka para un proceso que sea, digamos, de request response, ya que está diseñado más que todo a procesos con una arquitectura de event driven. Entonces, más que todo, como tener eso en cuenta, ya que esto nos puede, pues, tener
a la final, cuando elegimos un tipo de proceso, una tecnología para un proceso que no es el adecuado, pues obviamente a futuro él nos va a traer problemas y a corto plazo también. Em, Cuando hablamos un poco de estilos de comunicación para sistemas distribuidos y arquitecturas distribuidas, básicamente hay que tener muchas cosas en cuenta y hay muchos temas como tal y muchos patrones que existen en este vasto mundo de sistemas distribuidos. Básicamente, ¿qué es sincronía? ¿Qué es asincronía? Tener en cuenta que existe la orquestación y la coreografía, qué es sistemas atómicos o consistencia eventual, qué es arquitectura por quantum o sagas, qué son los transactional patterns y para qué nos pueden ayudar y los contratos como tal. En esta charla nos vamos a enfocar en los sistemas de manejo de comunicación síncronos y asíncronos y la parte de orquestación y coreografía. Los demás pues van a tener después su espacio para hablar un poco más de esos temas, puede ser también en otra charla futuro. Pero bueno, empecemos. Básicamente, como dije anteriormente, uno de los retos más grandes que tenemos a la hora de pasar a una arquitectura de microservicios, básicamente el mecanismo de comunicación, ya que tenemos varios estilos de comunicación, varios patrones de comunicación y tenemos que tenemos que proponer el que mejor se adapte a nuestro sistema. Em, ya que existe pues un vasto mundo de esto como tal, que son procesos, que es HTTP, que es gRPC, que son los message brokers, todos estos tipos de protocolos, y tener muy en cuenta eso, que ya más adelante vamos a hablar un poco. Eh, Listo. Básicamente, lo que vemos acá es como un diseño a gran escala de los diferentes estilos de comunicación que nosotros podemos tener, em, que nos pueden servir para nuestro sistema. Podemos recordar que como va a ser un sistema de microservicios, una arquitectura basada en microservicios, no necesariamente nos tenemos que casar con un solo de estilo de comunicación, sino que podemos usar varios para las diferentes órdenes o digamos ideas de negocio que tengamos. Por ejemplo, en unos servicios se tienen que comunicar por medio de request response, los otros necesitan ser, digamos, orientados a eventos, etcétera. Entonces podemos, digamos, combinar, eso nos da la facilidad de combinar este tipo como tal de estrategias de comunicación. Entonces, básicamente vemos los que son en los dos temas, los de asincronía y sincrónicos. Básicamente tenemos como tal los request response, que es todo lo que es redes, RPC, HTTP, y lo que es básicamente basado como en brokers. Ya pasamos a la etapa de asíncronos o sincronía non-blocking, que es básicamente todo lo que conviene Event Driven Design, Event Driven Architecture, que es lo que conocemos como los tópicos, como los queues, como los eventos. También porque no podemos utilizar, digamos, esta estrategia con REST. Y ya viene la de Common Data, que es básicamente, bueno, no es como un estilo de comunicación actualmente, pero es como manejamos los datos desde un sistema transaccional. Em, Listo, entonces básicamente teniendo en cuenta varios de estos tipos de comunicación, tenemos que saber que existe la parte de sincronía bloqueante y asincronía no bloqueante. Esto, digamos, se traduce en que cuando es una comunicación síncrona, básicamente es cuando el microservicio hace otra llamada a otro microservicio y este bloquea la operación esperando la respuesta. Básicamente yo no voy a tener todavía una respuesta hasta que el otro microservicio, eh, valga la redundancia, me responda. A su vez, tenemos el sistema sincrónico,
que es básicamente no, los microservicios no se bloquean entre sí, sino que el proceso o la llamada o el request sigue estando en otro proceso mientras el microservicio le responde, que en ese caso los podemos hostear en una queue, en un tópico, etcétera. Entonces, tener como en cuenta esos dos tipos de comunicación. Listo. En la sincrónica, pues vemos básicamente cómo funciona. Nosotros podemos tener diferentes microservicios o servicios como tal, comunicándose entre sí. Podemos tener una comunicación sincrónica utilizando los estilos de comunicación generales para esto. Normalmente se utiliza el patrón de REST o Request Response para hacer este tipo de comunicación asíncrona. Por el otro lado, para la parte de sincronismo, manejamos algo más como arquitectura orientada a eventos, toda la parte de message brokers, toda la parte de remote processors calls. Entonces, digamos, tenemos un vaso como tal, canasta, por así decirlo, de herramientas que podemos utilizar para este tipo de estrategias en la cual, digamos, nos van a ayudar para cumplir las expectativas como tal de los procesos. Em, esto, básicamente, ¿cuáles son los trade-offs de comunicación sincrónica? Esto lo vemos muy detalladamente cuando son, digamos, sistemas distribuidos más simples o pueden ser sistemas monolíticos, donde básicamente puede ser una opción como hacer un query a una base de datos y esperar, digamos, que él me responda con esa llamada. Entonces, digamos, lo podemos encontrar en un sistema fácil de implementar, ya que no necesita, digamos, de mucha configuración. Y una contra de ellos es como el sistema temporal de acoplamiento. Básicamente lo que significa esto es que nosotros, esto no puede ser como tal expandido hacia otros servicios y tiene que ser sí o sí interno. Cuando hablamos de sistema de pros y contras o trade-offs de asincronismo como tal, básicamente un pro de ellos, y es de la cual va muy ligado a un patrón como tal de microservicio, una idea, y es de que los microservicios tienen que estar totalmente deslegados entre sí, entonces desacoplados. Entonces lo que decía acá es de que cuando un request va hacia otro microservicio o algo, el otro microservicio no tiene que estar activo como tal para que ese request pueda funcionar. Él puede estar como tal temporalmente inactivo porque él se aloja, ese request se aloja, digamos, en una cola o en una queue para poder, digamos, manejar como esa es tener la seguridad de que los datos lleguen bien hacia el otro servicio y así tener, digamos, esa parte de seguridad entre los datos transaccionales. Pues una contra de este sistema sincrónico es si nosotros no tenemos muy claro esa parte a la hora de crear sistemas distribuidos, eso puede ser a futuro, incluso mediano, corto plazo, un gran dolor de cabeza a la hora de implementarlo, ya que necesita muchas configuraciones, necesita saber un poco cómo funcionan estos sistemas de in-processor calls. Entonces es como puede ser un poco engorrioso a la hora de crearlos o de implementarlos. Em, ya hablando como de de las partes de tecnología, existe pues de las opciones de tecnología, pues también existe como un vasto mundo de esto. Cada uno de estas tecnologías, cada uno viene en sí, nos puede ayudar a sistemas de sincrónicos de comunicación o asincrónicos. Entonces, digamos, no importa qué tecnología escojamos, lo importante es básicamente que cubran las necesidades como tal de una arquitectura por microservicios y nosotros básicamente que necesitamos en esa comunicación que algunos temas importantes puede ser como
manejar, digamos, que, que un solo punto de respuesta para que otros clientes o otros procesos puedan integrarse a él, manejar la parte, digamos, de que toda la API sea agnóstica como tal a los demás servicios, que la interfaz o el, por decirlo así, el API Gateway, el origen de las llamadas sea como tal expuesto, entonces como tal tener un buen sistema de tecnologías o recomendaciones a la hora de hacer eso. De algunas opciones tenemos como tal los sistemas de Remote Processus Calls, que básicamente son frameworks que son llamados desde otro proceso remoto, y algunas opciones conocidas son SOAP o el gRPC, que digamos un sistema de comunicación de Google que viene de gRPC. También la parte de REST es, digamos, como el más expuesto, el más conocido en la parte de, digamos, de arquitecturas de Request Response, donde tenemos ya todos estos métodos, por decirlo así, que llamamos verbos a la hora de llamar este servicio. Utilizamos el get, el post, utilizamos los demás tipos de métodos a la hora de hacer una comunicación por medio de REST API. Tenemos GraphQL. Básicamente GraphQL lo que nos ayuda es tener un solo punto de la verdad, por decirlo así, o de comunicación, o un endpoint donde nosotros ahí le definimos básicamente cómo queremos que sea nuestra respuesta y por medio de un payload, digamos, básicamente, y así es más fácil manejar toda esta parte de ligamientos y esquemas de nuestra información. Y tenemos los conocidos message brokers, que básicamente son más llamados como los tópicos o los queues, que en este caso puede ser RabbitMQTT o Kafka. Entonces tenemos como este tipo de vastas opciones de tecnología para cada una, para asincrónica y sincrónica. Em, entonces, ¿cómo los microservicios pueden trabajar, digamos, juntos? Como vimos anteriormente, pues hay muchos patrones. Está el patrón, digamos, de Quantum, de Sagas, está la parte de Transactional Data. Pero entonces nosotros acabamos de hablar un poco de lo que es ya la parte de orquestación y coreografía, que es básicamente nosotros cómo podemos hacer un enlace o hacer un binding como tal de estos microservicios. Una buena analogía de lo que ya vamos a hablar es básicamente cuando hablamos de orquestación, es que nosotros tenemos un solo punto donde todo lo demás encuentra como tal los músicos, y él se encarga de orquestar los músicos para que vayan, digamos, a su ritmo. En la parte de coreografía, solo una persona ya como tal se encarga, digamos, de enseñarles, por decirlo así, a, en esta analogía de danza, a los bailarines, y ya ellos se encargan como de aprender eso sin necesidad de la parte de estar como pendientes de él. Entonces, básicamente en orquestación tenemos un solo punto de la verdad, y en coreografía ya digamos cada servicio en este caso puede manejar la comunicación entre sí. Em, Listo. Bueno, ya digamos esta parte, como decía Santi, buenas tardes, mi nombre es Jonathan. Ya como decía Santi, pues mirando lo anterior, digamos, para este tipo de casos, temas de microservicio, entramos a ver que, digamos, entre microservicios necesitan conectarse de una forma u otra, porque, digamos, ahí ya estamos hablando de componentes en diferentes sitios ubicados, alojados. Entonces ahí necesitamos una forma de que los microservicios, ya sea el microservicio A se comunique con B y A se comunique con C, o dependiendo de las fases que nosotros queremos ejecutar o queremos cómo comunicar estos microservicios. Dentro de ellos, pues tenemos las formas de lo que es orquestación y coreografía. Digamos acá, Santi, si pasas a la siguiente diapositiva, vamos a incorporarnos con el tipo de o la forma de comunicación como la orquestación. Digamos acá lo que es un microservicio, un componente. Digamos acá esta parte de la orquestación se encarga de coordinar a todos los demás de forma síncrona, ¿sí?
utilizando lo que comentabas antes, el método de request response, digamos, donde se lanza una petición y inmediatamente o en algún momento él nos responde. De una u otra forma, a medida que esto se vaya comunicando, va cediendo la respuesta al siguiente microservicio. Digamos, acá estamos como generando una forma de pasos donde cada paso se va ejecutando dependiendo de, si te pasas al siguiente diagrama, Santi, por favor, que acá está mejor explicado. Digamos, acá tenemos como varios microservicios, digamos, tenemos el de orden, tenemos el de facturación y el de venta o el de despacho. Y acá, donde podemos ver que, digamos, hay un microservicio que se encarga de orquestar, digamos, todos los demás, acá se ejecuta una serie de pasos, donde, digamos, acá le enviamos la petición al paso 1, que es el de órdenes, y él después nos contesta con las respuestas que hayamos obtenido. Y después se encarga de comunicarse con el siguiente paso, que es el 2, que digamos que acerca el tema de la facturación. Entonces, igualmente, lo que obtiene se lo envía y inmediatamente él me responde. Digamos acá, podemos, como se pueden dar cuenta, digamos, cada uno tiene su base de datos, cada uno está independiente, pero se comunican entre sí por medio de un orquestador que se encarga de coordinar, como dijo Santi. Este se encarga de coordinar todo lo que son los músicos, bueno, era un ejemplo que él colocaba entre sí. En caso tal que, digamos, alguno de estos microservicios llegue a fallar, digamos, el orquestador puede tener una base de datos donde podemos centralizar los logs y ahí podemos volver a ejecutar los procesos, ya sea el paso 1 si falló, ya sea el paso 2 si falló, o ya sea el paso 3. Bueno, el paso 3 nos indica que podemos finalizar el proceso y ya pues se ejecutó bien. Entonces, digamos, acá es mucho más fácil centralizarnos y ejecutarlo de forma síncrona, esta serie de comunicación entre estos microservicios. Vemos acá, pues el diagrama está hecho de tal forma que, que es una serie de pasos que se van ejecutando. Si pasamos ya en lo que es el tipo de coreografía, si Santi se va para la siguiente parte, digamos, bueno, en la coreografía ya pues es otra forma de comunicación entre microservicios, donde digamos acá no hay un microservicio central, sino que cada microservicio se coordina entre sí, ¿sí? Pues generando unos eventos y notificando a los demás como el estado actual al ejecutarse de forma independiente. Digamos, acá cada microservicio no se orquesta, sino que ya se ejecuta de una forma independiente. Ya no hay un proceso donde el microservicio central está coordinando a los demás, sino que, digamos, cada uno se está como ejecutando y está como por medio de eventos, le está enviando el estado actual de que puede estar este microservicio, ¿sí? Digamos, si pasamos a la siguiente diapositiva, Santi, porfa. Acá el tema de coreografía, digamos, acá hay como un event broker, que es el que se encarga como de estar enviando o mostrando como los eventos, forma que, digamos, acá el microservicio de órdenes, digamos, ya él publica, digamos, publica un evento y los demás microservicios se suscriben para que esté pendiente por si el microservicio de órdenes, digamos, cambió el estado, entonces necesita la ejecución del otro microservicio. Entonces acá al suscribirse, al momento que él publica un evento, notifica a los demás y los demás están al pendiente de que se está ejecutando o cambió un estado y necesita ejecutar otro microservicio. Entonces por medio de los eventos se están comunicando. Digamos, acá hay un bus de eventos donde cada microservicio se está comunicando ya no de forma central, sino que más forma independiente. Acá ellos simplemente necesitan ejecutar un estado y notificarle a los demás que necesita que este estado cambiado y pueden ejecutar ciertos pasos, no como en la primera diapositiva que se mostraba en el orquestador. Bueno, acá digamos vienen ya las ventajas del orquestador. Digamos, hay ventajas y desventajas. Digamos, una de las ventajas del orquestador es que es mucho más simple y fácil de mantener. Digamos, proporciona una buena manera de controlar los flujos de la aplicación de forma síncrona. Acá, digamos, el tema de errores se centraliza mucho más rápido y es mucho más fácil obtener dónde fue la falla, dónde estuvo la ejecución y cuál microservicio falló. Digamos, las desventajas al ejecutar estos servicios, si alguno de los otros está caído, podemos, digamos, acá generar un cuello de botella, ya que, digamos, nos pueden entrar muchas más peticiones, pero como acá
se está coordinando por medio de uno. Entonces, al entrar por ahí, y si hay alguno de los tres microservicios que está caído, entonces ya no, el usuario no puede ejecutar los siguientes pasos porque ese microservicio se encuentra caído. Entonces, digamos, ahí ya las peticiones se van a empezar a cortar. Digamos, por lo general, siempre buscamos microservicios que estén desacoplados, pero acá, digamos, hay un fuerte acoplamiento, ya que dependemos de una respuesta o dependemos de un dato que nos devuelve un microservicio para seguir la ejecución. Digamos, esas son como las desventajas que tiene la orquestación. Si pasamos a la coreografía, Santi, vamos a para la coreografía también tiene ventajas y tiene desventajas. Digamos, las ventajas es que ha implementado pues lo que miramos, un bus de eventos, donde pues digamos lo que hace es publicarse y suscribirse para notificar como los cambios de estado. Digamos, ya ahí no generamos cuello de botella porque digamos en el momento de la comunicación, ya sea por Kafka o ya sea por cualquier otra forma de notificar estos eventos, si alguno de los microservicios se cae, sigue funcionando igual porque en algún momento ellos se van a ejecutar y van a notificar el cambio de estado a la final, digamos, van a notificar los cambios o lo que hubo. Además, si hay algún microservicio caído, todo queda en la cola de eventos que, digamos, a medida cuando se restablezca cuando se restablezca el microservicio, se le va a estar notificando todos esos cambios que tuvo y ya comienza a despachar la información. Entonces, digamos, por ahí no puede haber cuello de botella. Digamos, en temas de esto, también podemos, como comentaba Santi, podemos utilizar pues herramientas que nos ayuden como a comunicarnos de forma síncrona, ya sea Apache Kafka o ya sea RavenMQ. Entonces, digamos, tenemos varios sistemas que nos pueden ayudar con esta comunicación. Además, hoy en día se están construyendo muchos formas de comunicación de lo que es el tema de coreografía que ejecuta ciertos pasos y nos facilitan como esta comunicación y las fallas bueno, la tolerancia a fallos, ¿sí? Digamos, dentro de las ventajas de la coreografía, pues, digamos que a veces, dependiendo o como decías antes al inicio, dependiendo la necesidad que tengamos al desarrollar, porque en algunos casos es dependiendo lo que necesitemos, porque en algún caso podemos utilizar lo que es el orquestador, que digamos podemos centralizar ciertas cosas o la coreografía, digamos acá es dependiendo, porque digamos entre más compleja sea la lógica, más difícil se nos hace escuchar los eventos y como tratarlos de publicar o manejar si hay posibles errores. Entonces, digamos, entre más eventos haya o más peticiones resulte ser, entonces se puede se hace más complicado manejar estos errores, ¿sí? Y a lo mismo, digamos, se hace más complicado la capa de negocio, digamos, se expande muchísimo más porque, digamos, hay que tener como detallado toda esta información si alguno de ellos llega a fallar esos procesos, ya que, digamos, no se centralizan los logs, sino que directamente cada uno se ejecuta de forma independiente. Entonces, digamos, esa es como una de las desventajas también, y que cada flujo se está ejecutando por sí, o perdón, cada microservicio se empieza como a ejecutar dentro de sí y cosa, digamos, ahí nos genera una desventaja al momento de centralizar los logs o buscar cuál fue el microservicio que falló, cuál fue el que está fallando. Entonces ahí tenemos que comenzar a buscar, a mirar y se nos hace mucho más complicado como tener esta traza. Digamos, esa es como una de las ventajas y desventajas de esta forma de comunicación. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, Santi. Vale, ya ahí creo que sigue fuera. ¿Qué tal, Tim? ¿Cómo están? Bueno, yo les voy a platicar un poquito acerca ya de Trato. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, Trato como tal es una plataforma centralizadora de proveedores de servicios de pago, por ejemplo, Paga con Rappi, Mercado Pago, PayPal. Entonces, lo que busca esta plataforma Trato es centralizar todos estos proveedores de pago y también buscamos ser un punto de entrada para todos los servicios B2B de Rappi, como por ejemplo Caro. Como tal, Trato está enfocada en pequeñas, medianas y grandes empresas y buscamos que estas pequeñas, medianas y grandes empresas tengan un servicio que va desde el onboarding hasta la gestión de transacciones dentro de la plataforma.
Fue lanzada el 22 en julio del 2022 y hoy en día estamos listos para lanzar tanto en México como en Colombia. ¿Puedes cambiar a la siguiente? Gracias. Como tal, ya les voy a hablar un poquito acerca de la arquitectura. Nosotros estamos divididos en dos partes. Una es la parte pública y otra la parte privada. Del lado de la parte privada tenemos 3 microservicios y un orquestador. Y del lado de la parte pública tenemos nuestro API Gateway. Todos los servicios están diseñados con una arquitectura hexagonal y todos están hechos con Nest.js, que es un framework de TypeScript. Como tal, los 3 microservicios que tenemos en la parte privada, uno de ellos es el microservicio de integraciones. Este microservicio busca hacerse responsable de la gestión de todas las integraciones que proveemos en la plataforma y de almacenar las integraciones por merchant, o sea, qué integraciones tiene prendida cada merchant. También tenemos el microservicio de merchant, que es el que se encarga de almacenar y gestionar la data general del merchant y también la data la data bancaria de este merchant. Y también se encarga de gestionar el estatus de toda esta información. Después tenemos el microservicio de Auth. Este microservicio se encarga de permisos, roles y usuarios. Y por último tenemos el orquestador del lado de la parte privada. El orquestador como tal es el encargado de gestionar flujos. Para nosotros, o bueno, del lado de orquestación, un flujo es cuando un proceso o un caso de uso toca más de un microservicio. Del lado privado, perdón, del lado público tenemos el API Gateway y bueno, el API Gateway se encarga de recibir las peticiones del lado del front y de algunas otras cosas que en la siguiente diapositiva les voy a mostrar. ¿Le puedes cambiar Santi? Ahí está. Bueno, el API, como les comentaba, se encarga de recibir las peticiones del lado del front, pero también se encarga de la autenticación, la autorización, la comunicación con los microservicios y el lanzamiento de flujos. El tema de la autenticación, nosotros la manejamos con Auth0 y básicamente Auth0 es el que se encarga de gestionar todo este tema de autenticación, perdón. El lado de la autorización, nosotros la manejamos con un microservicio que es el microservicio de Auth, que es el encargado de, digamos, una vez que ya tenemos un usuario autenticado, saber qué permisos y qué autorizaciones tiene para ejecutar ciertos procesos o ejecutar ciertos flujos. Y también, como les comento, se comunica con los microservicios y con el orquestador. Al comunicarse con los microservicios y el orquestador, regrésale una, Santi. Al comunicarse con los microservicios y el orquestador, el API se encarga de enviarle esta autorización. Es decir, si ya es un usuario autenticado, yo te paso la autorización y propaga toda esta información de permisos hacia los microservicios y hacia el orquestador, de tal forma que los microservicios sean los encargados propiamente de aprobar o no aprobar cierta acción. Ahora sí, a la siguiente. Del lado del orquestador, como les comentaba, el orquestador es un servicio que se encarga de ejecutar flujos. Estos flujos tienen que estar creados a través de pasos y cada paso puede ser la comunicación con un microservicio o con algún servicio externo. Normalmente estos pasos son síncronos y todos estos pasos ejecutados también se propaga el tema de autorización. Es decir, si estoy ejecutando un flujo y este flujo, no sé, requiere la información de un merchant específico, se propaga la información de autorización y se verifica que el usuario que esté ejecutando ese flujo tenga el permiso necesario para obtener, no sé, la información de ese merchant específico. El orquestador también tiene, así como se ejecuta un flujo para lanzar todos estos procesos, tiene un flujo de recuperación. Es decir, que si en alguno de estos pasos se rompe por alguna razón, el orquestador almacena en una base de datos el estado en el que se quedó ese flujo
es decir, cuál fue el último paso que se ejecutó, con qué body se ejecutó y toda la información necesaria para poder reejecutar ese flujo y se ejecute desde el paso en el que se quedó, recuperar el proceso. Esa base de datos que tenemos del orquestador es en Mongo. Actualmente Trato en el orquestador tiene 4 flujos, que es la creación del merchant, la creación de la integración del merchant, el sign y la solicitud de acceso hacia los merchants. Y podemos pasar a la siguiente. Listo. Bueno, del lado de la arquitectura, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Ya sabe la arquitectura o lo que hemos estado platicando aquí en la charla. Ahí, ¿qué tal, Fernando? Ahí tengo una duda. Trato es el proyecto que se está llevando a cabo para todo el tema del Merchant Portal, así se llama. Sí, correcto. Empezó como Merchant Portal y creo que internamente lo conocemos más como Merchant Portal, pero sí Trato como tal es ya el nombre comercial que se va a ocupar para el Merchant Portal. Ok. Y de los diferentes tipos de orquestación y la coreografía que mencionaba los compañeros anteriores, ¿cuáles se utilizan ahorita acá en Trato? En Trato estamos ocupando la orquestación. Decidimos ocupar la orquestación porque lo consideramos un poco más simple y la verdad cuando empezamos Merchant Portal el equipo era muy pequeño, entonces realmente si te das cuenta los flujos que maneja actualmente el orquestador son pocos, entonces bueno, nos fuimos por ese approach del orquestador. Vale. ¿Qué tecnologías están usando acá en Trato? Todas las tecnologías son, bueno, todos los microservicios, el API Gateway, el orquestador, ocupan Nest.js, que es un framework de TypeScript, y todos están con una arquitectura hexagonal. Algunos microservicios tienen Postgres y algunos otros Mongo, pero básicamente todos ocupan la misma tecnología. Vale, vale, vale. Gracias. Sí, no, de nada. No sé si alguien más tuviera alguna duda o algún comentario. Creo que no, Creo que creo no. que no. Ujú. A mí me gustaría saber, eh, quizás, por qué tomaron la decisión de desarrollarlo en Nest.js. Vale. Pues la decisión de desarrollar prácticamente todos los microservicios y todos los servicios en Nest.js fue por el stack que manejaba en ese momento el equipo. Se planteó el stack que todos teníamos, te comento, éramos 3 personas al principio y todos manejábamos TypeScript desde hace ya más de 2 años como lenguaje de momento, ¿no? O sea, teníamos trabajando 2 años con TypeScript, entonces, tanto del lado del front, yo que se decidió ocupar del lado del front, que es React, bueno, React no está en TypeScript, pero JavaScript, como lo que estábamos pensando ocupar para el lado del backend, decidimos que fuera con una tecnología muy similar, ¿no? Que en este caso fue TypeScript con Nest.js. Esa fue la principal razón. Oh, listo. Igual como siempre al principio los tiempos de entrega son muy rápidos, entonces esa curva de aprendizaje de tal vez otro lenguaje u otro framework que no veníamos manejando, pues nos iba a costar algo. Entonces, esa fue la principal decisión. Listo, listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? Comentario, queja, sugerencia. No. Ahí veía viendo que se está pusheando bastante fuerte esa parte de gRPC. No sé, ustedes, bueno, vi que la mencionaron bastante, pero
¿Es algo que tienen de momento por ahí pensado incluir en alguno de los procesos por acá? Bueno, actualmente pues gRPC es una herramienta, bueno, creada por Google que viene como tal de RPC, del protocolo de mensajería. Actualmente pues él se maneja como tal con otro tipo de datos que pues son buffers, pueden ser digamos, datos encriptados. Para ese tipo, digamos, de procesos como tal, eh, se tiene que tener en cuenta con un proceso de serialización y de serialización de datos, pues bastante, digamos, robusto. Actualmente con el proyecto que tenemos y con el alcance que se ve, digamos, a corto o mediano plazo, no lo vemos como tal implementado en alguno de los microservicios como tal por la parte de transacciones de datos. Sin embargo, digamos, se podría contemplar a futuro otro tipo de este tipo de llamadas. También teníamos pensado como tal GraphQL para como optimizar o simplificar este tipo de llamadas, tener como tal una solamente fuente de la verdad. Eh, pero ya en este momento, al punto que estamos, como tal, manejamos solo Request Response, algo totalmente como tal síncrono. Eh, pues eso sería. Ok, dele, buenísimo. Listo, si no hay más preguntas, muchas gracias por atender la charla. Queríamos como básicamente darles como este tipo de, un poco como de conocimiento en cómo hacer comunicación en una arquitectura de microservicios, ya que sabemos que es como el estándar como tal acá en Rappi. Em, Voy a dejar de compartir. Queríamos también darles como ese tipo de protocolos y mostrarles un poco de la arquitectura y del proyecto como tal, que es Merchant Portal y que en este momento es Trato, el equipo, a Jonathan, gracias a Jonathan y a Fer por sumarse también a la charla y a los demás pues integrantes del equipo como tal que también espero que estén todos acá. También está nuestro líder Juli, Jonathan y también Paola. Dele. Muchísimas gracias, señores. Muchas Muchas gracias. gracias, Tim. Muy, Gracias. muy bueno, la verdad.